Pues buenas noches. Se oye, pero no se amplifica. Buenas noches. Para nosotros esta es realmente una ocasión muy especial por muchísimas razones que la vamos a ir descubriendo en el transcurso de la conversación. Pero sobre todo porque la obra América de Fernando Varela ocupa un espacio que es quizás el espacio que popularmente es más reconocido por los visitantes de la institución, un espacio donde se hacen diferentes actividades, tertulias como esta, pero también actividades muy masivas como los videocafés, los vivocafés, conciertos, etc. Y poco a poco las personas que nos visitan han ido identificando América tanto o quizás más como el logo del Centro León. Y es un espacio de fotografía, es un espacio de selfies, es un espacio donde todo el que quiera dejar marcado que estuvo en el Centro León posa frente a la obra América. Fernando Varela, su autor, está en la posibilidad esta noche, de una manera muy gentil, de compartir con nosotros un poco la historia de esta pieza y para el Centro León, que acaba de cumplir en el mes de octubre sus 15 años, marcamos esta actividad dentro de la celebración. Ustedes saben que estaba prevista para otra fecha, por razones de fuerza mayor se tuvo que mover para el mes de diciembre, que es un mes que tiene sus complejidades con respecto a la disponibilidad de las personas para determinadas cosas, pero nosotros no quisimos dilatar más la posibilidad de conversar con Fernando sobre su obra América. La doctora María Amalia León de Jorge, que es la directora de la Fundación Eduardo León Jiménez y del Centro León, ha estado muy interesada en que este encuentro se pudiera producir en la noche de hoy y desde la ciudad de Nueva York, donde se encuentra, sigue con atención lo que va a suceder aquí en esta conversación entre Fernando y Sara Herman. Así que vamos a dejar que sea Sara quien presente a nuestro invitado. Y a Sara yo no la voy a presentar porque sería redundante, no hace falta. Así que, Sara, usted tiene la palabra. Muy buenas noches. Antes de iniciar, darles las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy en este encuentro íntimo en el cual dialogaremos sobre lo que hemos llamado la reinvención de América. Agradezco la oportunidad al Centro León, aunque laboro aquí, porque me dan el paso y el impulso para poder dialogar con Fernando Varela. Fernando Varela nació hace unos pocos años en Uruguay, sin embargo, hace 44 años es dominicano. Es dominicano, yo lo asumo así y creo que todos los que estamos así, aquí lo hacemos. Pero es más que un artista multidisciplinario, es un pensador, es un entusiasta de la filosofía y doy fe que un gran músico. Agradezco que he sido recibida de manera bastante agradable en el hogar de los Varela Bonarelli y me han permitido escuchar a Fernando pensar y tocar música. Porque sí, escuché los pensamientos. A partir de ahí quiero hablarles un poquito de cómo llegamos a la idea de la reinvención de América. Cuando pensamos por vez primera y con motivo de la celebración de estos 15 años, celebrar también los 15 años de América, la pieza icónica de Fernando,
pensamos que esto exigía de alguna manera un encuentro previo, y en ese encuentro previo precisamente surgió la idea de cómo esta pieza ha resemantizado como pieza, pero también cómo ha resemantizado el contexto donde se presenta, cómo ha transformado el contexto la pieza y cómo hemos sido todos transformados por ella. A manera de anécdota y presentación, en el año 2001, si no me equivoco, febrero del 2001, se acercaron a mí Jorge Pineda, Fernando Varela y Quisqueya Enríquez para hablarme de una exposición que querían desarrollar en el Museo de Arte Moderno, del cual en ese entonces yo era directora. Me hablaron de la necesidad que existía en un contexto como el nuestro de una fuerza mediadora que permitiera que el arte o la producción cultural llegara a los más diversos y amplios públicos. Esa era la figura del curador. Me propusieron en ese entonces, vamos a ver la primera diapositiva. Sí, no, la diapositiva. Gracias. Me propusieron la exposición Curador Curado. Esta exposición era una trilogía autosuficiente de 3 artistas, Jorge, Fernando y Quisqueya, que funcionaban como A, B y C, y A y B curaban a C, A y C curaban a B, y C y A curaban a B. Bueno, esa trilogía independiente, por la inexistencia del curador. La próxima diapositiva y después el video, por favor. Y yo me permito en este momento traer una memoria para comenzar la conversación sobre esto. Si podemos ver el video, por favor. Esta pieza se llama América, y así como hay es un objeto que Fernando le quita su función primaria y lo convierte en una especie de monstruo inútil. Una pieza que en el sentido, el nombre es una llave fantástica para entender y para ubicarnos en lo que el artista persigue con la obra. Sin embargo, como yo les digo siempre, las obras tienen unas múltiples posibilidades que cada uno según sus referentes, y hacemos siempre referencia a eso, por el hecho de que no queremos que la obra se vea con un prejuicio que limite y que impida muchas veces el disfrute y la lectura que ustedes tengan. Porque los artistas no hacemos las obras para nosotros las hacemos para ustedes, para el público. Es una pieza que Fernando evidentemente podría decir miles de cosas que van desde cómo él concibió la pieza hasta cómo la pieza se fue construyendo, y él fue siguiendo todo ese proceso, como lo seguimos nosotros como curadores, hasta que llegó a convertirse en esta América que hoy día persigue monstruos invisibles y de cabo a rabo, porque no es solamente en una sola de las cabezas del continente que se persigue. Esta es la pieza América dispuesta en la segunda planta del Museo de Arte Moderno en Santo Domingo. Ahora sí, Fernando, tras esa introducción de nuestro querido Jorge Pineda, y como él hace referencia a eso, ¿cómo surge América? ¿Cómo la concibes? ¿Para qué la concibes? ¿Cómo es el proceso curatorial con tus compañeros Quisqueya y Jorge, y cómo se llega a esa pieza? Bueno, este tipo de proyectos que se nos ocurrió en ese momento, en el 2000 aproximadamente, conllevó una cantidad bastante grande de reuniones y de reflexiones. Finalmente encontramos esta mecánica de que éramos 3, 2
se dedicaban a curar la obra del tercero y así sucesivamente. Entonces, una de las grandes características de esta exhibición, que creo en su momento fue muy importante, era que cada uno de nosotros como artistas elegimos diferentes posibilidades, diferentes propuestas para los dos otros artistas que fungían como curadores, y nos permitió hacer una reflexión diversa de cada inquietud, de cada problemática que cada uno de los artistas se planteara en el momento que estaba surgiendo esto. La obra esta en particular, que es la de la que vamos a conversar, surge en un momento en que yo tenía una inquietud que aún permanece, tal vez más agudizada que antes, sobre la mecánica en que funcionan los sistemas que se llevan a niveles políticos de solucionar o manejar la sociedad. Era algo que me preocupaba porque pasaban y siguen pasando los años y lamentablemente los sistemas no han podido resolver esta situación que vivimos aquí en la mayoría de los países. Entonces, a través de esta idea fui buscando la manera de expresar esa inquietud y me surgió la idea de un objeto sumamente utilitario, como es una tijera, que es familiar para todos nosotros, que sabemos su función, pero la idea era, haciendo un parangón con mi sentimiento y mi reflexión sobre la situación de lo que llamamos política, que lamentablemente se transformara en un objeto disfuncional. Entonces el símbolo en ese momento que yo elijo es la tijera que no corta nada, sino que es un objeto que pierde su funcionalidad. Y si bien es conocido y aceptado por todos, nos enfrentamos ante una obra que al asociarla con ese objeto no entendemos por qué es que tiene dos mangos y no tiene ningún filo, por lo tanto con ella no voy a poder cortar nada. Asociado a esto me embarco en el nombre, porque yo creo que la problemática política no es de exclusividad nuestra, es una situación disfuncional desde la mayoría de los puntos de vista y la sociedad no termina de crecer, de madurar, de transformarse en una sociedad cívica que respeta todo lo que debe ser respetado. Entonces, en ese momento logro unir estas dos ideas, o sea, el título, que para mí era muy importante, porque la historia de América es una historia muy particular y creo que la forma en que es conquistada y colonizada genera todas las consecuencias y toda la historia que nos precede, en muchos aspectos grandiosa, pero en la mayoría de ellos vergonzosa. Entonces elegí ese título de América porque soy de América y porque es lo que tenemos de inmediato como experiencia nuestra propia, ¿verdad? Del nuevo mundo. ¿Por qué recurro a una obra de ese tamaño? Porque hay dos razones fundamentales. La primera es que América es una cosa inmensa, grandiosa en muchísimos aspectos. Entonces, no podría, como me sugirió un artista colega en ese momento, pero Fernando, ¿por qué no la haces chiquitica así?
O sea, para mí no hubiera tenido ningún sentido que la tijera hubiera sido una cosa pequeña. Tenía que ser una cosa que nos invadiera anímicamente ante la presencia, e inclusive que tal vez aquí, que ya llegaremos a esa pregunta, no se siente tanto. La tijera, como vieron en el video donde estaba Jorge, estaba colgando con espacio suficiente inclusive para pasarle por abajo. Pero a su vez, o sea, visualmente era una cosa que tenía un peso muy grande, como la misma América, un peso en su historia, un peso en la conciencia de todos aquellos que aún hoy somos americanos, pero que todavía no hemos podido enfrentar una solución en muchísimos aspectos. Pero a su vez, la tijera está colgada de dos alambres de acero que visualmente son muy frágiles. Entonces yo quise recurrir a esa dualidad en aquello que era o aparentaba ser tan pesado como que fuera de hierro, y cómo era que estaba colgado de estos dos hilos. Los hilos que tenían esa fragilidad son la fragilidad de la que hemos adolecido todos estos cientos de años. Entonces, tal vez adelantándome un poco a todas las preguntas que tú me harás después, eso fue un poco la idea de unir este concepto con esta obra, con este título. ¿Y cuál fue la participación? Bueno, esa fue una de las obras que habló de una de mis reflexiones y problemáticas. Había otras obras en esa exposición. Yo creo que eso más o menos responde. Por ejemplo, estaba Healing Room. Healing Room era otra pieza que estaba en la exposición, que era otra pieza tridimensional de Fernando, que también planteaba otro tipo de ruptura y sanación. Y yo creo que es muy interesante establecer no solamente en cómo se comportaba esa pieza en el espacio expositivo en ese momento, sino también cómo interactuaba con las otras, porque era muy interesante tu participación en esa exposición porque tú ibas siguiendo una línea muy coherente de discurso, pero saltando de medios. Y era sumamente interesante eso. Por ejemplo, ¿cómo tú podrías establecer esa relación con esta y Healing Room o con cualquier otra pieza de la exposición? Sí, como yo decía al principio, lo que nos permitió esta exposición a los tres artistas fue desarrollar varias obras, porque era la segunda planta del museo completa, por lo tanto estamos hablando de que requerían cada artista de varias obras y de cierta presencia formal, o sea, no podían ser pequeñas, la mayoría de las obras tenían una presencia importante. Lo interesante de esta exposición que nos permitió a cada uno de nosotros desarrollar en diferentes obras ciertas temáticas que para nosotros eran en ese momento importantes. Entonces la experiencia que ocurría en esta exposición era que uno debía aproximarse a X obra, podría ser América como cualquier otra. Entonces había que acercarse a la obra no solamente visualmente, sino conceptualmente, y entonces involucrarse con ella. Pero una vez que uno la había visto y había pasado por esa experiencia, al ir a la otra, fuera del mismo artista o no, tenía que hacer el mismo procedimiento, porque las obras tenían un hilo conductor en cada artista, pero eran sumamente diferentes unas de otras. Entonces, pienso que la exposición se unificó desde el punto de vista museográfico porque los tres artistas fuimos muy honestos en cuanto al discurso, muy serios en cuanto al tratamiento formal de las obras. Entonces pienso que América, bueno, fue una más de las obras que estaban ahí. ¿Tú crees? Era una obra, por supuesto,
de un tamaño y una presencia que tal vez para algunos haya sido muy especial y para otros haya sido especial otra obra. Pero sí pienso que hubo una integración muy buena y tú eras la directora en ese momento y no tuve así nada nos que lo ver. manifestaste. Claro, yo no tuve nada que ver con la museografía ni con la curaduría, pero creo que ha sido, y lo he dicho muchas veces de manera pública, una de las exposiciones que más me ha impactado en términos de apropiarse del lenguaje curatorial desde la posición de artista como una estrategia de supervivencia. Y creo que es uno de los discursos más coherentes expositivos que yo he visto en muchísimo tiempo. Ahora, volviendo a la propia América, a esa América, hay algo que yo quisiera que pensáramos un poquitico más y habláramos un poquito más, y es acerca de la materialidad. No podemos negar, y mucho menos frente al público, que uno de los componentes esenciales, yo creo que de lo espiritual en tu obra tiene mucho que ver con la materialidad. Tu obra en general tiene un componente espiritual fundamental. Y yo creo que en este caso, y creo que te lo he dicho antes, radica en la materialidad, no solamente en qué está hecho, sino de qué color es. O sea, ¿qué es? Es ese hoyo negro, es ese negro mate que realmente habla de un vacío y no necesariamente de un futuro próspero. O sea, ¿tú crees que el material influye en esto? Bueno, fíjate, todas las obras, cuando estamos hablando de ya obras de cierto tamaño y que requiere de soluciones formales específicas, la primera pregunta que se hace cualquier artista cuando va a pensar en una obra como esta es ¿cómo la va a hacer? ¿Cómo voy a lograr que mi idea sea realizable? Porque definitivamente si yo lo hubiera hecho de un material pesado, jamás hubiera podido lograr que colgara y tuviera esa dualidad en la lectura. Entonces, todos esos son problemas que cuando uno lo ve terminada la obra, pues uno se concentra en la obra, pero indiscutiblemente el proceso que requiere de lograr ciertas ideas y que la verdad de esas ideas esté reflejada totalmente en la obra requiere de una reflexión muy particular en cada obra. En este caso, por supuesto, me sigo sintiendo muy satisfecho cuando la veo, cosa que a veces no le pasa a todos los artistas y a mí me ha ocurrido de pronto encontrarme con una obra y decir, bueno, me parece que la voy a tener que comprar para ver si la desaparezco o la cambio. Pero bueno, eso es inusual. Pero en este caso no, en este caso estoy muy satisfecho. ¿Por qué yo recurro, por ejemplo, que es muy importante, el material me imagino que se lo imagina, es fibra y resina, porque no hay otra manera de mantener eso con esas calidades. Pero bueno, logramos una materialidad importante en la piel y recurrí al color oscuro porque indiscutiblemente era una reflexión no de alegría, sino algo que realmente sigue siendo una problemática para mí y para todos, estén conscientes o no, vivimos esa realidad, manejados por sistemas que no han podido resolver el nivel que merece todo ser humano en una sociedad. Entonces, esa oscuridad, esa cosa que aún le da más peso, tenía esa intención. Y es además algo muy sentido, no es solamente una cuestión que uno hace todo un análisis intelectual puro, no. Hay unas cosas que se sienten inmediatas. El color fue algo que yo sabía que iba a ser negro, no que me puse a pensar azul, blanco, amarillo. No, la cosa tenía que ser de
de ese color, de ese peso, de esa cosa así que pesara más todavía por ese color. No sé si te contesto. Sí, perfectamente. Tú mencionas que son sociedades, que vivimos sociedades que no han podido ni siquiera resolver su propio funcionamiento. Y era súper interesante cuando ahorita hablabas sobre ese planteamiento filosófico del funcionamiento de la propia tijera, que esa es la pregunta, que lo queramos o no, se hace todo el mundo cuando la ve. Pocas piezas tienen la capacidad de promover, hasta en el que se hace el selfie, la pregunta de ¿y cómo funciona eso? Y eso es una pregunta filosófica, lo queramos o no. Ahora, ¿cómo tú decides su traslado al Centro León y por qué? Porque si dijo Luis Felipe ahorita que estamos celebrando los 15 años del Centro León, estamos de alguna manera celebrando también los 15 años de América en el Centro León, porque está aquí Exactamente. desde el principio. Bueno, tal vez no todos, pero la mayoría de ustedes se pueden imaginar por el mundo cultural en que vivimos en República Dominicana, que cuando los artistas se embarcan en obras de este tipo, después que se termina la exposición, el artista no solamente tuvo la lucha para hacer la obra, montarla y exhibirla, sino que después que todo el mundo lo aplaudió o le dio 3 pescosadas, hay que coger la lucha de qué voy a hacer con la bendita obra, porque ¿dónde voy a poner esta obra? Es muy complicado. Esta y la mayoría de las que tuvieron en esa exposición. De mis obras, hay una de ellas, The Healing Room, que quedó archivada en mi taller y ahí está. Algún día alguien se encargará de recuperarla. Y de las otras de mis colegas pasó muy similar. Ahora bien, tratándose de esta obra, que además de la lucha que me había costado un dinero, me pareció imperdonable. Además que yo no podía ni siquiera decir, bueno, vamos a ponerlo por esta esquina para guardarla. Ahí no había esquina posible. O había que prenderle fuego a la bendita tijera o había que buscar una solución. Entonces, en ese momento, el centro la familia León había tenido la valentía, palabra muy importante en lo que estoy diciendo, había tenido la valentía de creer en la cultura. Entonces decidió embarcarse en algo como es el Centro León. Pensando yo, compartiendo con mi querida esposa Rosario, qué podíamos hacer con esta obra, se me ocurrió que el lugar idóneo podía ser el Centro León, que estaba embarcándose en esta aventura y yo decido donar la obra, de cierta forma, como una colaboración, como un granito más de arena a un proyecto de una familia que estaba apoyando de esta manera la cultura nuestra, que como todos sabemos adolece de ese tipo de iniciativas. Entonces, en ese momento me comuniqué con la directora, que era Mirna Guerrero, le planteé mi interés y se decide, aceptan la donación con muchísimo gusto y estudiamos las posibilidades de la museografía posible dentro de los espacios que teníamos aquí y se decide montarla aquí. Pero hay algo también muy importante y es que además de estas razones que les he dado, yo sabía por ya la tradición que traía la familia León, de que la obra iba a ser mantenida, respetada y cuidada.
porque no nos podemos olvidar que la mayoría de las obras públicas que están en Santo Domingo tienen un deterioro vergonzoso y no se puede culpar a un gobierno o a otro gobierno. Nos tenemos que culpar a nosotros mismos, que no hemos asumido o obligado a los gobiernos a tomar actitudes más responsables. Es una vergüenza para la ciudad, es una vergüenza para la cultura y es una falta de respeto para los artistas que tienen sus obras en lugares públicos porque se ven vergonzosamente deterioradas y yo creo que sería mejor inclusive que no estuvieran para no ver esa situación. Cualquiera que venga de afuera y vea ese tipo de situación y esa actitud frente a las artes de sus propios artistas, se lleva una imagen pésima de nosotros como dominicanos. Entonces, eso para mí fue muy importante porque sabía, y la prueba la tenemos hoy aquí, que 15 años después, aquí está la obra mantenida en perfectas condiciones. Una cosa importante acerca de América y a la que yo quisiera que abordáramos en este momento es que América también se ha convertido en evidencia. América se ha convertido en evidencia de yo estuve en el Centro León. Es el lugar donde más selfies se han tomado, más fotografías de boda, más grupos de visita, más turistas. Es la evidencia de que tú visitaste el Centro León. Y de por sí eso ya es una resemantización de la obra simbólicamente. Es hasta auspicioso, diría yo, y de alguna manera pudiera revertir ese concepto primario de la obra. ¿Cómo tú crees que la obra funciona en el espacio del Centro León en ese sentido? Bueno, a mí me encantaría, pero no es el momento, saber, pero como yo no estoy al lado de la obra, ni es en la exposición, porque en la exposición a veces te dicen, ay, me recuerda esto, me parece tal cosa, pero eso, bueno, ocurrió hace 16 años, o sea que ya no me acuerdo. Me encantaría estar 17, ¿sí? Me encantaría estar aquí cuando la gente viene y hace su interpretación o lo que puedan hacer ustedes. Pienso que en las obras abiertas, como la mayoría lo son, la lectura, la interpretación del espectador debe ser libre. Hoy yo, pensando en cómo iba a manejar este conversatorio, dije, bueno, ahora si les digo todo lo que había detrás de la obra, ya solamente eso es lo que van a ver. Y es así, porque una vez que uno devela todo aquello, todo aquel concepto, todo aquel pensamiento que sostiene la creación de la obra, pues de cierta forma, y creo que Jorge Pineda lo comentaba así de una forma diferente, pero ustedes están ya sometidos a mí, por lo menos en el sentido de que están sometidos a mis intenciones a través de la obra. Para mí a veces es muy importante que las personas sigan resemantizando la obra. Yo pienso que cada uno que viene aquí, por razones diversas, porque son miles por lo que me han dicho, se tira la foto como quien va a París y se tira la foto frente a la Torre Eiffel. O sea, algunos hacen eso, otros no, otros tratan de entender de qué se trata. Yo pienso que lo genial para mí de esta obra es que se haya transformado en una imagen de referencia que la asocia directamente con el Centro León. Eso para mí es una gran felicidad, como se pueden imaginar, porque todos los artistas somos muy egoístas y lo que queremos es que nos digan que todo es maravilloso y que la obra nuestra es esto, aquello y lo demás ya. Todos somos iguales, unos más, otros menos. Pero pienso que la obra, por lo que me han comentado, se ha ido transformando en diferentes cosas en las mentes de cada uno
Y como aquí somos un grupito, pues la mayoría no se enterará de cuáles fueron mis intenciones de la obra y seguirán imaginándose o pensando cosas que tienen relación con la obra. Es inevitable, sin embargo, lo que te dije antes, es inevitable que el que se toma la foto, por más inofensiva que sea este selfie, se pregunta, ¿y por qué esta tijera como que no funciona? Como que siempre va a existir, y eso es el poder de las grandes piezas de arte, que tienen la capacidad de cuestionarte independientemente en el lugar, en el momento que tú estés de tu vida. O sea, por eso yo creo que es bastante positivo. Siempre se van a preguntar, los niños de las visitas escolares vienen y los jóvenes y dicen, ¿y por qué hay una tijera con 2 partes? Y se preguntan, se hacen esa pregunta filosófica de que, ¿por qué no funciona? ¿Cómo afecta la forma al funcionamiento? Y eso es un problema que vivimos en nuestra política diariamente. ¿Cómo afecta la forma al funcionamiento? Ahora, yo estoy muy orgullosamente vistiendo hoy unas piezas de unas reproducciones de la tijera, como le decimos vulgarmente acá, pero de América. ¿Y qué tú opinas del merchandising? Yo acabo de estar en la exposición de Andy Warhol en el Whitney Museum y una de las cosas que celebré, y aparte de otras exposiciones, fue la posibilidad de esa otra resemantización que se convierte en uso y apropiación. ¿Qué tú opinas de eso de hacer? Porque hemos hecho gemelos y llaveros con la pieza, por lo simbólica que es para nosotros. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sin llegar a los excesos norteamericanos en cuanto al merchandise de cualquier cosa, porque ellos son extraordinarios en eso, para mí exagerados, pero bueno. Yo creo que el centro ha hecho muy bien en las cosas que ha producido, unos gemelos, un llavero, y pienso que se debiera hacer aún mucho más. Creo que es una obra icónica para el centro y hay infinidad de cosas, lo comentaba con María Amalia y contigo en mi exposición en Santo Domingo reciente. O sea, creo que se podían hacer muchas cosas. Yo lo veo eso objetivamente, para mí no es que a mí me interese que hagan o no hagan, no tengo ese tipo de inquietud. Si lo hacen, maravilloso, porque yo le di los derechos en el momento que se donó la obra. Pero creo que es importante, porque es una forma también de transformar una obra de arte en algo que uno puede llevar y puede tener, y es una cierta forma de posesión. De apropiación de algo que está allá, que lo vi una vez, lo vi 2 veces, pero me lo llevo conmigo de cierta forma. Entonces a mí me parece que eso es válido. Además que, esto no sé si se puede decir o no, pero todo el mundo lo sabe, el ideal de estos centros, ¿verdad?, que tienen unos presupuestos elevadísimos, es que puedan, a través de los recursos que se generan dentro de las posibilidades de mercadeo, que haya un feedback y que puedan aportar esas cosas a que el centro pueda seguir existiendo, porque si no es así, la lucha para mantener este tipo de instituciones es sumamente cuesta arriba. No lo digo por la experiencia de aquí, porque yo nunca he trabajado aquí, pero sé aquí en Europa, en Estados Unidos, que este tipo de instituciones culturales requieren de mucho esfuerzo. En una tradición de entrevistas que corresponde más quizás a los franceses, ya Proust lo había hecho y Bernard Pivot lo adecuó a la prensa diaria francesa. Yo me voy a permitir hacerte 3 preguntas finales que utiliza James Lipton en The Actors Studio
pero yo lo adecué al mundo del arte y a América en particular, siendo una obra que nosotros no solamente queremos y vemos constantemente, sino que apreciamos para que se mantenga todo el tiempo que se pueda ahí. ¿Cuál crees que es el futuro de América? ¿De América a la obra o de América al continente? Esas son las preguntas así de Proust, el cuestionario de Proust. Bueno, son casi los dos polos opuestos. Porque de América a la obra tengo el seguro, mientras que el Centro León esté presente, completamente seguro de que va a estar en las mismas condiciones que la veo hoy. Lamentablemente, si hablamos de América al continente, no puedo decir lo mismo. No me gusta ser pesimista, pero tampoco podemos seguir tapándonos los ojos. Creo que se vive un momento en la historia, a veces me imagino que hace 100 años habrá algún artista que decía lo mismo, o algún político que decía, estamos en un momento muy importante, que todo cambiará, pero bueno, yo lo voy a decir porque lo siento. Creo que es un momento importante y hay indicios de que indiscutiblemente los sistemas políticos aplicados hasta ahora como forma de orden y de soluciones para las poblaciones del mundo no están funcionando. No están funcionando. Entonces América pienso que va a seguir teniendo algunos problemas, salvo que aparezca un movimiento, una reflexión filosófica siempre, primero, que se dé cuenta, y voy a tratar de ser muy breve en esto, que se dé cuenta de que la única revolución factible para transformar cualquier sociedad es lo que yo llamo la revolución interior. El trabajo debe ser interior. La batalla es dentro de cada uno de nosotros. No están afuera los culpables están adentro. Somos nosotros los que tenemos que organizarnos y someter a aquellas cosas internas que nos dirigen por los caminos que van a perjudicar a la sociedad. Entonces yo creo en la revolución interior y estoy seguro que en algún momento, esto que digo, y que lo dirán muchos otros también en estos momentos, va a presentarse, porque obviamente no podemos llegar a estos niveles de estupidez, de que siguen pasando los años y estamos esperando que el próximo partido de gobierno que va a ganar, que nos prometió todo lo que el otro no nos ha dado o nos ha quitado, no resuelva las cosas, porque eso es falacia, eso no es verdad. La política no es así, la que hemos aplicado hasta ahora es un negocio y nosotros somos los mártires del negocio. Es que llega un momento en que la revolución interior se desborda y se convierte en la revolución exterior. Eso es inevitable y es así, ese es el principio. Siguiendo en me faltan dos preguntitas, que es, ¿cuál es tu influencia máxima? ¿Cuál tú crees que es tu influencia máxima? Como ser humano, como artista, como cualquier cosa. Bueno, mi influencia máxima se llama Anton Schneider Franken. Lamentablemente se lo tengo que confesar, pero ustedes no van a saber quién es. De jovencito, para tratar de hacerlo breve, me encontré con un material de un filósofo alemán. Yo tenía 17, 18 años, que para mí fue una gran revelación desde muchísimos puntos de vista. Un hombre del siglo pasado, falleció en el 1936, si mal no recuerdo. Escribió 44 obras, todas de carácter espiritual, pero muy relacionadas con la vida. El seudónimo o su nombre espiritual era Boyin Ra, para los que quieran buscarlo, B-O-Y-I-N Ra, Boyin Ra. Suena como algo de la India,
pero nada que ver. Fue un hombre extraordinario y a mí me influenció muchísimo en todo mi pensamiento, en mi crecimiento interior, el que haya tenido, y en mi obra, por supuesto, también. A nivel artístico, para completar un poquito la idea, con quien he tenido más afinidad por estas connotaciones espirituales, filosóficas, es con Joseph Beuys, casualmente, otro artista alemán del siglo pasado, ya fallecido, extraordinario, revolucionario en todos sus planteamientos formales y filosóficos y conceptuales también. Alguien está muy excitado con lo que estamos hablando, que están hasta tirando fuegos artificiales. ¿Cuál es el término de arte que más te gusta? Verdad. ¿El término de arte que menos te gusta? Falsedad. Y con esto pasamos las preguntas al público o los comentarios. Algo que les quiero pedir. Señores, miren, cuando alguien escucha a una gente como yo que habla de cosas tan serias, no se animan a preguntar nada. Claro que porque sí. tienen miedo de que la pregunta sea demasiado tonta. Eso no es verdad. Pregunten lo que quieran, porque yo también tengo mi parte ligera. Tenía miedo de ponerme demasiado serio y obviamente me puse serio porque yo soy así. Pero pregunten, porque si no hay preguntas se van a ir al vaso medio vacío. Pregunten, anímense. Sí, señor. Ahí, tenemos una pregunta de este lado. Gracias. Por favor, digan sus nombres que estamos grabando. Elvia Ojeda. Bueno, como usted mencionó a Joseph Beuys, y yo lo admiro también por muchas razones, hay una idea de Beuys que yo creo que es una idea disparadora, ¿verdad?, del sentido democrático del arte. Para él, todo hombre era un artista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué valoración usted tiene al respecto? ¿Usted ha pensado alguna vez que los artistas tienen un condicionamiento muy especial, requieren en su desarrollo de condiciones especiales o cree que potencialmente todo hombre es un artista? Sí, eso es un statement de Joseph Beuys. Jeder Mensch ist ein Künstler. Cada hombre es un artista, cada ser humano es un artista. Yo creo que siempre me inquietó eso, porque yo entiendo que él estaba muy consciente de que él no era cualquier hombre. Y también estaba muy consciente, y yo comparto eso, de que los artistas nacen, no se hacen. Entonces, contestando a la primera parte, es que yo creo que se refería al hecho de que todo ser humano puede expresarse y todo ser humano tiene un grado de sensibilidad. Y al expresarse y expresar sus ideas, lo va a hacer de cierta forma con un grado de arte, porque todos tenemos un cierto nivel de creación interior. Creo que se refería, cuando hace ese statement, a eso. Y a una filosofía, como usted decía, de crear una cosa muy idónea, muy fantasiosa de él, esa idea de la democracia, de la igualdad. Entonces, eso era un statement que llevaba a las personas a sentirse parte de poder ser un creador más. Pero en cuanto a los creadores, artistas, yo creo que uno nace con eso. Hay cosas que uno puede aprender con estudio, con esfuerzo, pero el artista viene con ese contenido en la caja.
Si lo desarrolla, maravilloso. Si tiene muchísimo talento, mejor. Y si no lo desarrolla, pues se dedicará a otra cosa. Pero no creo que ser artista, a pesar de que hay opiniones muy contradictorias al respecto, sobre todo en los lenguajes contemporáneos, pero yo creo que hay un grado de sensibilidad en los artistas muy extrema, que no se da en todas las personas, sea de cualquier lenguaje que sea. No sé si le contesté. Perfecto, tenemos otra intervención, otra pregunta, allá atrás, por favor. Hola, buenas noches. Gladys por aquí. Hola, Gladys. Un placer. Mucho gusto. América fue una de sus obras más grandes. ¿Qué pasó después de América? ¿O qué ha pasado con sus obras? Me pregunta por qué se han reducido. Bueno, fíjate, es muy válida la pregunta, es muy interesante. América es la más grande que he hecho, creo, sí, no me acuerdo, pero es la más grande que he hecho. Pero bueno, fíjate que toda obra, todas las obras, cuando, como le acabo de decir a Sara, responden a una verdad interior del artista, por eso que contesté que la palabra importante y fundamental para mí en arte es verdad, honestidad. Toda obra responde a una necesidad interior del artista. La forma en cómo es que lo va a concretar, ¿verdad? Esa idea, esa inquietud, depende mucho del concepto que sostiene la obra. La forma corresponde siempre a un contenido. Sin contenido no hay forma. Entonces, en el caso de América, pues respondía a todo lo que hablé sobre la obra y por eso que tuvo ese tamaño. Había otras obras en la exposición que también tenían una cierta envergadura de tamaño, formalmente hablando. Pero yo fundamentalmente soy un artista que hago mi obra pictórica y escultórica. Tú te puedes embarcar en un proyecto de pronto que ocupe 4 manzanas, 5 calles, una cosa tremenda, como la obra, por ejemplo, de Patutus, que está aquí en el Centro León como una de las artistas seleccionadas para el concurso. Es una obra que está constituida, si mal no recuerdo, por 5 partes y que están distribuidas en el centro según el criterio de ella y ocupan un espacio muy grande. Pero de pronto mañana, porque surge otra idea en ese artista o en quien fuera, aparece una obra que tiene el tamaño de un lápiz. ¿Por qué? Porque cada obra responde a un concepto, a un contenido que define en qué forma va a ser lograda, creada y concretada esa idea. Entonces, ¿qué pasa después de América? Bueno, pasaron 17 años que este hombre se ha fajado todos los días porque soy muy trabajador y he hecho muchísimas obras más, de muchísimas series diferentes. Si quieres verlas, entra a mi página. Una cosa importante acerca de qué pasó después de América es también que como artista coherente que es, ha seguido también su investigación acerca de cuestiones de carácter espiritual que se tornan social por consecuencia. No hay manera de evitar que lo espiritual se torne social. Fernando es capaz de hacer cocodrilos de sal, es capaz de hacer sellos de letras, es capaz de hacer piezas de plexigalás y resina, pintar el mundo entero, hacer collage. Por eso yo no creo que tú seas un pintor y escultor, yo creo que tú eres un artista multifacético, multidisciplinario, que no se resiste a ningún género, sino a lo que te sirva para decir las cosas. Tenemos otra participación por acá. Yo tengo la oportunidad de ser parte del Centro León hace casi 12 años, de los 15 que tiene.
Y yo le pregunto, ¿imaginó usted en algún momento, en los orígenes de la obra, cuando creó la obra, la magnitud de lo que sería la obra como ícono de una institución? Porque yo soy de las que pienso que la magnitud de América no está en función de su tamaño, sino de su simbolismo. Como le decía, tengo la oportunidad de estar aquí y sé lo que ha llegado a calar, no solo en los públicos, sino en los que estamos dentro. Y cómo, por ejemplo, el eslogan de la institución, un lugar donde todo el mundo se encuentra, se amalgama con la obra, que es Encuentros y Desencuentros de América. ¿Llegó usted a pensar la dimensión que pudiera tener la obra de cara a todos los que somos parte de ella, a la sociedad dominicana? Bueno, primero te voy a decir de que el día que te quedes sin trabajo te voy a contratar relaciones públicas. No, fíjate. No se va a quedar sin trabajo, gracias. No, yo por la duda. Fíjate, no, salvo que tú tengas una obra comisionada, ¿verdad? En el caso de que tú tienes una obra comisionada, pues hay una cantidad de factores que considerar y tú puedes prever por el cliente, el coleccionista que te la está comisionando, lo que puede ocurrir con esa obra, porque tú tienes ya una medida de la persona y de la institución o lo que fuera. Pongamos un ejercicio. Mañana el Centro León me comisiona una gran escultura aquí en el jardín. Por supuesto que yo consideraré una cantidad de factores, ¿verdad?, determinantes para el espacio y para lo que el centro buscara, nos reuniríamos, y yo sí puedo tener una predicción aproximada de dónde es que está mi obra en un lugar de tal importancia, con unas cantidades de público. Entonces tú te puedes hacer un cuadro de eso cuando hay una obra comisionada, sea de la índole que sea, sobre todo si es una obra pública, que la va a ver mucha gente. Pero en el caso de esta obra y de todas las que presentamos en el Museo de Arte Moderno, en Curador Curado, nosotros no sabíamos el destino de las obras, por la misma razón que les manifesté ahorita. Es que esas obras de esos tamaños, con esos lenguajes, en esa época, y aún hoy todavía, no tenemos coleccionistas casi para eso. Habrá algún aventurero que se enamore de algo, pero además requieren de espacio, de una cantidad de características que todavía nosotros no tenemos la infraestructura dentro de nuestro mundo del arte para eso. Entonces, no, yo no me lo imaginé. Pero bueno, me ha encantado lo que ha sucedido, indiscutiblemente, ¿verdad? Porque a mí me honra formar parte del centro con esta obra y además me llena de orgullo y de alegría todo lo que ocurre alrededor de ella. Me parece comiquísimo y fantástico que vengan a tomarse fotos cuando se casan, ¿verdad? No sé qué se preguntarán con la tijera, pero bueno, de pronto dicen, bueno, no nos vamos a cortar nunca, vamos a estar siempre juntos. ¿Quién sabe lo que los que se casan que piensan? Porque vienen aquí a casarse frente a la tijera, debe haber alguna razón teórica para que lo hagan, algún concepto que dice, mira mi amor, esto es una cosa que está unida para siempre y por ahí se van. Sí. Hola, mi nombre es Elvin. Yo tengo dos preguntas, una Hola. mía y una de la señorita. Hola, Elvin. Hola. La primera es, ¿de qué forma de qué forma usted comprendió o que estaba destinado al oficio del arte? Y la segunda, mía, es ¿qué se recomienda a los jóvenes que tienen la intención de influir de una manera u otra en la sociedad a través del arte? ¿Qué patrones deben evitarse? Perdón, la última parte es para que hazme la última, porque hay una palabra que no te oí y no quiero contestarte mal. Ok. La última, o sea, ¿qué consejo tengo En yo el para caso de los jóvenes que tienen la intención de manifestarse o influir en la sociedad de una forma u otra a través del arte? Perfecto. ¿Qué patrones deben evitarse?
Como yo le decía a la señora, yo creo, tal vez puedo estar equivocado, que uno nace artista. Hay gente que le gusta el arte, entonces quieren ser artistas. Y a veces tardíamente se dan cuenta de que no lo eran y quedan a mitad de camino. Yo prefiero que toda esa gente que le gusta el arte elija las 100 otras cosas que envuelven el mundo del arte, que nosotros tenemos problemas porque hay carencias graves en nuestro mundo del arte en cuanto a varias otras funciones, pero todos quieren ser artistas. Bueno, allá ellos. Yo me di cuenta de eso porque desde muy pequeño tenía un talento natural, yo no me daba cuenta, pero bueno, con los años me fui dando cuenta, mis padres, tenía una cosa natural para hacer culturitas y animales y todo. Pero eso en mi familia fue visto como algo más. Después, con el tiempo, mi tío era pintor, mi prima era una ceramista muy conocida en Uruguay. Me fui familiarizando y en un momento de mi vida tomé la decisión de que me iba a dedicar al arte como forma de vida. En el momento fue una decisión arriesgada, porque ya tenía compromisos de vida, y dedicarse al arte a veces no, siempre, es un sacrificio constante, lucha con la obra, lucha con el mercado, lucha con casi todo. Pero bueno, esa fue mi decisión y realmente hasta ahora le agradezco a Dios que me haya podido decidir por eso. En cuanto a qué consejo le puedo dar yo a los jóvenes artistas para influir en la sociedad, yo creo que cada artista tiene necesidades diferentes en cuanto a lo que quiere decir a través de su obra. Entonces, creo en todas las formas de manifestación y creo en todas las intenciones que puedan tener los artistas, inclusive las más simples, sin pretensiones profundas, reflexivas, pero sí pienso que lo más importante en el arte para un artista es ser él, ser verídico, sumergirse en su interior para realmente descubrir qué es lo que él o ella es, que no es tan fácil. Pero uno debe primero encontrarse como persona para luego, a través de su arte, comunicar aquello que uno es. Y siempre que uno tiene esa verdad como principio y uno se comunica con la sociedad a través de la obra, eso siempre es beneficio para la sociedad, porque el arte tiene esa magia, ese poder de transformar la sociedad. Tal vez hay artistas que quieren influir de una forma revolucionaria, como la época de la Revolución Soviética, ¿verdad? Y hacer muchas obras y muchas de aquellas historias panfletarias de todos aquellos obreros, todos esos muralistas, los muralistas mexicanos. O sea, eso es una forma muy válida, sumamente politizada, pero hay infinidad de formas de influir. Yo creo que lo más importante es saber qué es lo que uno es y saber qué es lo que uno quiere con su obra. No importa lo que sea, nada es menos ni más en arte. Entonces trabajar, reflexionar, hasta la muerte. Si te sirvió el consejo, me alegro. La reinvención de América ha dependido de sus cualidades sui generis de origen, ha dependido de su reposicionamiento, ha dependido también de su resemantización y de las diversas apreciaciones por parte de los diversos públicos que nos encontramos
yo semanalmente, otros a diario con esta pieza. Creo que no hacen falta 15 años más para volvernos a reunir, a hablar de lo que ha pasado en el mismo, pero te agradecemos tu profundidad, tu coherencia, tu estatura moral como artista y ser humano. Agradecemos a tu familia que está aquí y a ti la posibilidad de permitirnos 15 años compartir con esta gran interrogación que es América. Muchísimas gracias, Fernando. Hay una pregunta aquí atrás. Ay, perdón. Y yo así, yo con mi frase lapidaria. Sí. Dale. Hola, yo soy Leticia. Leticia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? En la exposición, cuando creó la obra, se pensó en un montaje. Usted pensó en que el visitante interactuara con ella, cruzara por debajo, se pudiera ver por delante y por detrás. Y veo que también estaba montada de una forma un poco más cuadrada que lo que está actualmente. El hecho de que la donara al Centro León y que museográficamente se colocara en esta pared, ¿cambia su significado? Leticia, Sí. te agradezco la pregunta, porque se me había olvidado que no habíamos hablado de eso. Sí, primera respuesta, sí cambia. No el significado de la obra, pero sí la interactividad, la interacción que hay con ella. Pero fíjate, cuando tú tienes una obra en X lugar y por circunstancias, por las cuales fueran, es transportada a otro lugar, obligatoriamente tú tienes que tratar de llegar a un acuerdo, ¿verdad?, con el lugar, con el destino nuevo, para que la obra no pierda sus características y pueda adaptarse al espacio, a los espacios disponibles. Porque la otra opción que había en el momento cuando yo pensé en donar la obra era hacer un arco de acero de cada lado y entonces suspenderla exactamente igual como estaba en el museo. Pero eso finalmente fue una idea que tuve, pero en ningún momento vine yo con exigencia de que, mira, se la voy a donar, pero tiene que tener esta y esta característica. Yo pienso que el lugar que finalmente ocupa es un muy buen lugar. ¿Por qué? Porque tiene esta interacción que es diferente a la interacción física de pasar por abajo y de tener esa sensación de inmensidad que se te podía caer encima, porque aquí la vemos a cierta distancia, no la vivimos como la podíamos vivir estando en el museo. Pero los espacios determinan diferentes lecturas de las obras. La obra sigue siendo la misma, cambia la interacción con ella, pero pierde de pronto algo, pero gana algo. Porque si hubiera estado afuera, como en un principio a mí se me había ocurrido, nada de esto posiblemente hubiera sido igual. Entonces pienso que sí afecta, porque fue concebida de una forma y ahora la aplicamos al espacio de la forma que pudimos. Pero ha ganado en algunos aspectos y no se cumple aquella cosa que yo quería, que era que la tijera o aquel monstruo negro, como creo que dijo Jorge, se te fuera a caer encima. Como la espada de Damocles. Como la espada de Damocles, sí. Tengo una última pregunta aquí. Un comentario, gracias. A ver. Yo soy José Vázquez. Quería decir que la obra adquirió como miles de obras detrás de ella, porque cada vez que yo vengo aquí veo las sombras detrás. Bueno. Y son cambiantes. Perfecto, tú ves. Y me fascina. Bueno, y la sombra ha llegado a gustarme más que la propia obra. Bueno, lo que podemos hacer es empezar a tomar fotos de la sombra y venderlas. En Estados Unidos lo hubieran hecho hace rato. Hace rato. Wow. Te agradezco el comentario porque es verdad eso, que no se hubiera dado si hubiera estado en un espacio abierto.
Así que esa es una de las cosas que percibió José, que te dan unos nuevos aportes a una obra que originalmente fue concebida en otro espacio. Antes de concluir, y ya que dije mis frases lapidarias fuera de tiempo, no las voy a repetir, gracias, pero no, mi memoria no es tan virtuosa, yo sí. Antes de terminar, quería agradecerles profundamente a todos ustedes porque han hecho de este diálogo algo más rico, provechoso, productivo. Las preguntas que han hecho cada uno de ustedes han enriquecido este encuentro que yo sabía que iba a ser muy bueno con Fernando, porque tengo unos cuantos añitos hablando con ellos, o sea, con ellos porque hablo con toda la familia. O sea que mil gracias a todos ustedes por permitirnos expandir nuestras ideas. Fernando, nos vemos dentro de 5 años. No, mentira. Vamos a hacer esto, vamos a hacer de esta conversación un hábito. Yo creo que hay que hablar cómo va cambiando esto. Algún día hablaremos de cómo ha influenciado las redes y la presencia en las redes, la apariencia de América, si se ha vuelto inofensiva o al contrario se ha vuelto todavía más, quizás como un futuro más negro que vemos ahí que pende como la espada de Damocles, como bien decías. Entonces, nada, queremos agradecerte en nombre del Centro León, de nuestra directora María Amalia León de Jorge, quien hubiera estado aquí sentada también, que estés aquí con nosotros, que estés aquí con tu familia. A todos ustedes muchísimas gracias y buenas noches. Le quería agradecer a todos, al centro, por supuesto, por esta gentil invitación y tener la oportunidad, después de tantos años, de compartir con ustedes un poco sobre esta obra. Yo pienso que lo más importante de la obra, aparte de todo lo que ocurre alrededor de ella, que es una lectura completamente abierta, es que me crean que la revolución interior viene y vamos a cambiar muchas cosas. Buenas noches y gracias.